confirman allí si se logra ver. Sí se logra ver, Beatriz. Sí se ve. Listo, muchas gracias. Entonces, me gustaría como empezar haciendo un poco de memoria. Yo soy, como se ha dicho, soy abogada. Entonces, digamos, me gustaría hacer como un recorrido de lo que las mujeres hemos ido logrando, sacar como de apuchitos al reconocimiento de nuestros derechos en la materia de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque creo que hay que reconocer que las mujeres en sus diversidades son las que han ido logrando que jurídicamente haya un cambio. Y, digamos, han habido un montón de manifestaciones. Yo uso este lacito, que es el lacito lila, que por muchos años han usado las compañeras de las organizaciones de la sociedad civil feminista en nuestro país, para poder visibilizar algunas de las demandas que ustedes pueden ver allí en la diapositiva. Y esta diapositiva lo que nos permite ver es, por ejemplo, cómo hasta antes, si miran allí la línea de 1988, en nuestro país no había literalmente ninguna respuesta pública contra la violencia hacia las mujeres. Ninguna. En ese año se creó lo que se llaman las comisarías de las mujeres. Hoy día se llaman comisarías de familia, un cambio que no ha estado exento además de mucha, digamos, reflexión sobre lo que eso supone en términos de enfoque. Pero ese año se creó la comisaría que está hoy día a la espalda del Palacio de Justicia, de que tienen literalmente al frente del Sheraton, es el Palacio de Justicia, a la espalda, lo que se llama al lado de la comisaría de Cotabambas. Esa fue la primera que se creó, una para nivel nacional, pero fue como la primera respuesta para poder decir, bueno, el Estado peruano se preocupa, pero no teníamos ningún marco legislativo que diera un abordaje específico a estos casos. Nosotros como país recién empezamos a conversar de estos temas en 1993. Sería aquí en este segundo peldañito, el que pueden ver aquí. En este peldañito, lo que pasó fue que tampoco empezamos a hablar de violencia contra las mujeres, sino que empezamos a legislar lo que se llamaba en ese tiempo la violencia familiar. Es decir, se visibilizó que dentro de los hogares existían grandes indicadores de violencia, no todos los hogares eran espacios de paz, amor y felicidad, y por lo tanto había que dar una respuesta a lo que pasaba en el mundo de lo privado, y que no era lo mismo que hubiera violencia dentro del mundo de lo privado que lo que pasaba, por ejemplo, cuando te peleabas con una tercera persona, con un vecino, una vecina, un compañero de colegio, en fin. Ese año recién, o sea, estamos sacando la cuenta que no son literalmente ni 30 años, de los que jurídicamente el Perú tiene una respuesta específica y procedimental para denunciar. Entonces, muchas personas todavía creen que esto es un tema como que, wow, miren, esto en realidad tanto tiempo y no lo logramos. En realidad no es tanto tiempo. O sea, de 1993 hasta ahora, 30 años no es mucho en la historia. No es que esté mal, pero vamos a ver que los cambios importantes que se han dado en estos últimos años son parte de un periodo muy corto. Hasta 1993 no existía ni siquiera ningún procedimiento para que una persona, una mujer, pudiera decir, mi pareja me violenta y pudiera recibir una asistencia específica del Estado. Era una respuesta obviamente mucho más rudimentaria que la que tenemos hoy, sin que la de hoy sea perfecta. Tiene muchas oportunidades de mejora, muchísimas, sobre todo porque hay una distancia entre lo que dice la norma y lo que pasa en la práctica, pero por lo menos existía una respuesta jurídica y ya sabías que procedimentalmente podías denunciar. Y no era lo mismo que cualquier agresión de terceros. Eso se dio en un contexto en el que, como pueden ver acá arriba, vemos aquí en el espacio, ven aquí, a nivel internacional, el tema también empezó a cobrar relevancia, ¿no? En el 94 y en el 95 salieron ciertos acuerdos internacionales. En el 94 se firmó un tratado que ha sido importante para el Perú. El Perú lo ha implementado realmente 2 décadas después, ¿ya? O sea, nosotros hemos llegado bien tarde a la implementación. Pero ese tratado que empezó a regir en nuestro país en el 96, pero que se suscribió en el 94, y la plataforma de Beijing, que fue la Conferencia Mundial de las Mujeres en el 95, ayudaron a que se tomen algunas decisiones. ¿Qué decisiones? Lo que ustedes pueden ver aquí en el peldañito color verde, el peldañito del Ministerio de la Mujer. Obviamente podemos pensar que el ministerio puede ser mucho más potente, puede ser mucho más fortalecido, que podría tener muchísimo más presupuesto y muchísimo más presencia. Seguramente muchas cosas podemos hacerlas mucho mejor.
Pero la idea de que exista un sector del Estado focalizado a trabajar los temas de igualdad ha sido algo importante en su momento. Y de hecho no es algo que se le ocurrió al gobierno de turno, que era en ese momento el gobierno de Fujimori, sino que era una recomendación de esta parte de las conferencias internacionales. La conferencia de Beijing se lo recomendó a un montón de estados y muchos estados decidieron crear ministerios o institutos nacionales de acción contra las mujeres, digamos, contra la violencia o por los derechos de las mujeres. Nuestro país también, hay que ser sinceros, ha tenido una etapa triple en el ministerio, ¿no? Solamente un comentario, nosotros hemos tenido una etapa que era Promude, muy centrada en recopilar lo que fue el Ministerio de la Presidencia, o sea, muy poca focalización en temas de mujeres, una primera etapa, una segunda etapa que ha sido ya más bien mitad mujer, mitad programas sociales, cuando era MIMDES, y ya la última etapa, que es lo que nosotros las especialistas llamamos etapa de consolidación, cuando el MIDI se creó, salieron los programas sociales y recién ha sido Ministerio de la Mujer y Desarrollo de las Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué? Eso recién ha sido hace una década, el 2011. Recién el ministerio tiene desde hace 10 años un rol rector que antes no tenía. Antes su fuerte eran programas sociales. No era un ministerio de igualdad realmente, era un ministerio de prestación social. Hoy en día no lo es, recién. Y está consolidando ese rol que nosotros le llamamos rol rector. Si ustedes ven, entonces del 93 al 96 solo hemos tenido esta como abordaje normativo de la violencia familiar y la idea de tener una pequeña institucionalidad, que en ese momento literalmente era pequeña. Podía llamarse Ministerio de la Mujer, pero nació como un PROMUDE, que era básicamente reordenar el Estado, lo que había sido el Ministerio de la Presidencia, y se reordenó. Ha sido después del retorno a la democracia, o sea, ya cuando salió el gobierno de Fujimori, o sea, cuando ya terminó el gobierno de Fujimori, que nosotros hemos ido gradualmente mejorando nuestros mecanismos normativos de protección. Por ejemplo, ¿qué hemos ido mejorando? Una cosa que pasó en este tiempo es que se fueron haciendo como algunas metas de política pública. ¿Qué hay que decir? Que poníamos y no todas las cumplíamos. De hecho, este plan 2002 al 2007 o 2009 al 2015 o este plan en el que estamos ahorita, 2016 al 2021, son planes de política pública que buscan decir ya, el Estado peruano va a hacer esto, a nivel nacional va a hacer esto, el nivel subnacional regional va a hacer esto, el nivel subnacional provincial va a hacer esto, el nivel subnacional distrital va a hacer esto. Te van diciendo qué va a hacer cada quien. Eso es la meta del plan. Obviamente hay una brecha súper grande entre uno y otro, en el sentido de que una cosa es lo que dice el plan y otra cosa es el nivel de cumplimiento. De hecho, los informes de la sociedad civil dicen que el nivel de cumplimiento es muy bajo, pero hemos tratado de focalizar algunas acciones. Pero la verdad es que durante la vigencia de estos planes no lo hemos logrado. De hecho, hay muy buenos exámenes. Si alguien quiere revisar los posts de una profesora que se llama Marcela Guaita, que escribe para el IDEPUC, que es un instituto como el nuestro, pero no focalizado en infancia, sino en derechos humanos, en la PUC. Tiene un post que acaba de salir esta semana sobre evaluación de estas políticas en violencia. Y lo que dice es que básicamente no se cumple, ¿no? Entonces, yo no diría, bueno, ya, qué triste. Pero en realidad, el cambio más importante ha sido este naranjita que tenemos acá. Y yo creo que ahí sí hay que reconocer que hay un legado de años de las mujeres en sus diversidades, en cada uno de los espacios que disputan las mujeres, para cambiar esta norma que está acá, que ven acá la amarillita de la violencia familiar, a esta que está en naranjita, que es, no es solo un número diferente, sino es esta flechita. Hemos cambiado por fin de un enfoque de solo me importa como estado la violencia que hay en las familias, a me importa la violencia que hay en las familias, pero me interesa también la violencia que sufren las mujeres, dentro de sus familias, pero también fuera de sus familias, lo que nosotros llamamos la violencia contra las mujeres en espacios públicos o privados por razones de género. Es decir, la violencia que nosotros reconocemos que sufren las mujeres de forma diferenciada como expresión de discriminación. Nosotros no teníamos una norma marco que reconociera eso así de forma amplia y han pasado casi 2 décadas, si se dan cuenta, entre el 93 y el 2015, 22 años exactamente, para que salgamos de esta ley y entremos a esta norma. Y eso ha sido un proceso gradual. Hemos ido aprobando algunos marcos normativos previos que nos han permitido consolidar ese cambio de al Estado peruano no solamente le importa lo que pasa en las relaciones
familiares, sino que le interesa también lo que pasa en las relaciones familiares, pero también le interesa reconocer que en tu relación estudiantil podría sufrir violencia de tus compañeras, de tus compañeros, de los docentes, en tu relación laboral, eso también puede pasar, en la comunidad puede pasar. Las familias no son los únicos espacios en los que eventualmente puede haber violencia, puede pasar en otros lugares. Y principalmente la violencia la sufren las mujeres, aunque también puedan haber hombres afectados por estos patrones discriminatorios. Este cambio, que si se dan cuenta no es tan atrás, no tiene ni 6 años, o sea, vamos a cumplir recién, estamos celebrando el 6º año de la promulgación de esta norma entró en vigencia el 23 de noviembre del 2015, o sea, está cumpliendo su 6º año. Esta norma estuvo precedida de estos que ustedes ven acá, esto que tienen ustedes aquí. Nosotros tenemos o hemos tenido en el 2003 por primera vez la regulación de hostigamiento sexual. Y quizás a mucha gente le parezca en el 2003, pero cuando yo estudié en la universidad en el 2003, nadie hablaba de hostigamiento sexual. Yo de hecho estudiaba en la universidad en el 2003, cuando existía una ley y nadie hablaba de hostigamiento sexual. La norma existía, pero no era algo de lo que se hablara. ¿Cuándo ha empezado a operativizarse la normativa de hostigamiento sexual? En el 2018, cuando se hizo un cambio. Antes, la norma decía, el primer hostigamiento sexual no se sanciona, solamente se sanciona cuando hay reiterancia, del segundo al tercero. Entonces, las activistas siempre decíamos, el primero te sale gratis. O sea, literalmente, cuando había un primer acto de violencia, eso no se sancionaba. Recién tenías que esperar que eso ocurriera 2 o 3 o 4 o 5 veces para que pudiera una institución educativa o laboral sancionar. Eso ya no es así. ¿Desde cuándo? Desde el 2018. ¿Gracias a qué? A las movidas que hicieron en su momento las colectivas universitarias. Básicamente, las chicas activistas que se organizaron y le disputaron al Estado varias cosas y lograron que el Ejecutivo impulsara reformas normativas a través de decretos legislativos. Luego tenemos también toda una discusión de la violencia en conflicto armado interno. Ustedes saben que hay mucha disputa sobre el término de conflicto armado interno, pero dentro de la violencia, una de las expresiones que no se ha querido reconocer, básicamente por quienes han sido los perpetradores, que han sido las Fuerzas Armadas, básicamente en su mayoría, es la violencia sexual. Actos de desnudo forzado, actos de violencia sexual y actos de violencia sexual, violación sexual y actos de violación sexual también como tocamientos se han denunciado en el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y se estuvo disputando mucho tiempo que estas víctimas estuvieran en el registro de reparaciones. Eso se logró y entonces se logró que, por ejemplo, esas formas de violencia diferenciada se reconocieran para efecto de las reparaciones. O lo mismo otra norma que ustedes pueden ver aquí, la de acoso callejero, ¿no? Pueden ver aquí la de acoso callejero. Pueden ver esta norma de acá, es nueva, es una forma de violencia que nosotros usualmente, digamos, tenemos ahí en la mente, que le pasa probablemente a muchas mujeres mientras más jóvenes son. Nosotros tenemos una regulación desde el 2015, un tema que siempre sale en campaña, esterilizaciones forzadas, que siempre está dando vueltas. Bueno, las víctimas recién lograron un reconocimiento con una norma en el 2016, pero todavía hay muchos desafíos para su implementación. Y los últimos años hemos ido logrando algunas sanciones penales específicas. En el marco de esta ley que ustedes ven acá, hemos ido logrando que se sancionen, por ejemplo, los delitos de acoso sexual como delito, antes no era un delito específico, o por ejemplo que se sancione penalmente, ya no solamente en el marco de esta norma, cualquier agresión en el grupo familiar. Ejemplo, antes, o sea, hasta el 2016, o hasta el 2014 o hasta el 2015, si por ejemplo mi conviviente me jalaba los cabellos y me empujaba y yo por ejemplo iba a medicina legal y señalaba que yo había tenido no solo una afectación emocional, sino física, y me revisaban y veían de repente unos moretones aquí, unos dedos, y decían, bueno, esto es una lesión que tiene más o menos unos 3 días de descanso, porque es más o menos así lo que te miden una agresión física de ese tipo. Ya. Si tú tenías ese tipo de afectaciones, eso no era delito. Eso era siempre una falta, porque la regla penal tradicional era para que pudiera constituir delito, la lesión física tenía que ser absolutamente impactante y mayor de 10 días. ¿Qué era mayor de 10 días? Herida de bala,
herida de cuchillo, hueso roto, diente roto o quemadura. Entonces, más o menos como que te tenían que matar para que eso sea considerado delito. Eso cambió en el año 2017, en enero, en un decreto legislativo muy disputado, el 1323, que partió mucha votación en el Congreso, porque como en el título decía, decreto legislativo contra la violencia de género, un grupo importante de congresistas votó en contra para derogar ese decreto. Bueno, ese decreto, entre otras cosas, lo que traía era la penalización de este tipo de expresiones. Y hoy día, por ejemplo, si hay una de este tipo de violencias, eso sí se considera delito, siempre y cuando la violencia haya sido o contra una mujer en condición de violencia de género o entre integrantes del grupo familiar. Esos son cambios que son significativos porque antes, es decir, hace 6 años, eso no existía. La ley no respondía así. Le parecía que eso era algo que nosotros llamamos insignificante e irrelevante jurídicamente. El derecho cambia como una práctica social. Y eso cambia porque las personas se movilizan. Y de hecho, el punto de quiebre, y con esto iría cerrando, para ver lo potente que es la participación de las personas de la ciudadanía, incluyendo a las mujeres organizadas, fue esta marcha que hubo en el 2016 donde marchó todo el mundo, o mucha gente. Marcharon mujeres, hombres, congregaciones religiosas, laicas, gente muy diversa salió a marchar en la marcha Ni Una Menos. Luego de esa marcha nacional que hubo en agosto del 2016, empezaron un montón de cambios normativos que sin duda alguna nunca se hubieran podido aprobar en el Congreso si no hubiera sido porque las y los congresistas sentían que este era un tema que le importaba a la ciudadanía. Una cosa también que ha cambiado es la definición de violación sexual, ¿no? Hemos escuchado en los medios que se ha condenado por violación sexual a un grupo de chicos y la pena que se les ha puesto es cerca de los 20 años. Ya, eso no hubiera sido posible sin esa marcha. Antes la violación sexual de una mujer mayor de edad recibía 8 años de pena y la distancia entre la violación de una mayor de edad inconsciente, de una mayor de edad puesta en estado de inconsciencia, de una que en teoría estaba consciente, era abismal. Ese tipo de cosas y que el consentimiento sea lo que realmente el derecho le importa, es decir, que tú digas no y que ese no sea lo que se valore a la hora de sancionar, tú no, eso es algo que solamente ha aprobado el Congreso pasado, al que le criticamos un montón de cosas, y con todas esas críticas ha habido votaciones casi por unanimidad, solo porque las y los congresistas sentían que era un tema que le movilizaba a la ciudadanía y que disputaba sentidos que eran importantes en una colectividad. Entonces, días como el 25 de noviembre, y esa sería mi reflexión final, son días para pensar en la importancia de la agenda pública, también para transformar el derecho. El derecho es una herramienta social y por lo tanto cambia. El derecho protege ciertos intereses, pero también puede proteger otros. Puede cambiarse y ser maleable dependiendo de los factores de discriminación a los que responde. Y si la ciudadanía se organiza y hace sentir su voz respecto de qué temas considera que son relevantes, eso va ganando espacio en la agenda pública y va mejorando respuestas, va haciendo lo que al menos algunas abogadas y abogados esperamos, un derecho más justo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por darnos esta mirada, una línea de tiempo de la evolución del derecho con respecto a la violencia contra la mujer y sobre todo para la construcción de una sociedad de iguales, ¿no? Entre todos y todas, pero también importante que nos destaques la participación de la ciudadanía para la construcción de esta normativa, de este derecho. Y para seguir pensando esta interacción entre la sociedad civil, las instituciones y la normativa, ahora le vamos a dar el pase a Yolanda Rojo, que nos va a hablar del rol de la escuela en la prevención de la violencia de género, otro espacio, otro lugar donde convivimos y donde aprendemos a la igualdad en el género, ¿no? Para todos y todas. Entonces, les doy el pase a Yolanda Rojo, que es educadora y consultora en educación y docente de nuestra casa de estudio. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias por esa invitación. Estoy muy contenta de participar en este conversatorio, porque como decía Beatriz, los alcances que ahora y los avances que ahora podemos identificar
Para una vida libre de violencia para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes, aún nos falta mucho camino por recorrer, pero los avances obtenidos es precisamente por la lucha de las mujeres, ¿no? En los diferentes espacios del país, ¿no? En el ámbito urbano, rural, las mujeres indígenas, las mujeres urbanas, las mujeres profesionales, las trabajadoras del hogar. Eh, Como muy bien tú decías, Nino, mi presentación se va a centrar en el rol que tiene la escuela, yo soy educadora, y su finalidad en la garantía de una educación segura, libre de toda forma de discriminación, libre de violencia de género. No como un añadido a las finalidades de la escuela, sino como una de sus finalidades fundamentales. No se aprende con miedo, no se aprende en situaciones de desigualdad, no se aprende en situaciones en las que todas y todos no somos igualmente reconocidos y valorados. Voy a, midiendo el tiempo, desarrollar estos breves minutos con 3 aspectos que me parecen fundamentales. Uno primero, bueno, ya lo ha señalado Beatriz, voy a ir muy rápido en eso, a qué nos estamos refiriendo con violencia de género, y algunas cifras respecto en particular a la violencia que sufren niñas y adolescentes en nuestro país y en el entorno de las escuelas también, que desgraciadamente, lejos de ser un espacio seguro, también es un espacio de violencia. En un segundo momento vamos a hablar rápidamente normativas para escuelas seguras y libres de violencia de género, además de las conferencias internacionales, como ha señalado muy bien Beatriz, Belén do Pará y Beijing. Están también un conjunto de normativas que, así como en el ámbito del derecho, y gracias a la lucha de las mujeres, vuelvo a repetir, hemos podido lograr en los últimos muy pocos años en nuestro país. Hay normativas específicas para incorporar el enfoque de género y luchar contra la violencia de género en las escuelas, ¿no? Porque la educación es una de las estrategias más importantes para la democratización de un país y para una convivencia igualitaria, intercultural, libre de toda forma de violencia. Y en tercer lugar, hablaré un poquito sobre algunas orientaciones para garantizar el derecho a una educación segura, protectora. Entonces, ¿cómo están las niñas y las adolescentes respecto a la violencia de género? Vivimos hace 2 años ya una situación de pandemia por la COVID-19, que entre los grandes problemas que nos ha causado, los grandes desafíos, el mucho dolor que tenemos por la muerte de tantos miles de personas, por la situación de crisis económica, en fin, por los graves problemas, ha permitido, y ojalá que esto realmente se venga incorporando en las escuelas que ya vienen abriendo, en los procesos educativos que se vienen dando, en las escuelas de la educación básica y también en la formación superior, la otra pandemia, que es la violencia de género que enfrentan niñas y adolescentes en sus familias, en sus comunidades y también en los entornos educativos. Algunas cifras retratan esta situación grave de violencia que enfrentan nuestras niñas y nuestras adolescentes. Según el Ministerio de Salud, durante el 2020, 36 niñas y adolescentes fueron víctimas de muerte materna. El 15% de ellas murió por COVID, el 5% por aborto y el 5% por suicidio y autolesiones. En el 2020, el MINSA también nos informa que 733 niñas y adolescentes fueron madres tras una violación sexual, 19 partos fueron de niñas menores de 10 años, el embarazo adolescente se mantiene hace ya muchos años en el promedio de 13%, hubo años en que hemos llegado a 14% más, y esta cifra es mucho mayor en el ámbito rural y en particular en nuestra Amazonía, donde hay regiones en las que las cifras de embarazo adolescente llegan hasta el 30%, como en Amazonas, en Loreto, en Ucayali. El 2020 hubo 14.264 casos de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. De ellos, de esos más de 14.000 casos de violencia, 65% fueron contra niñas y adolescentes mujeres. 3.024 casos de violencia sexual. El 2020 también hubo 3.835 niñas y adolescentes desaparecidas. Esta es una cifra escandalosa, que siento que vemos que todavía no se toman las medidas urgentes y necesarias para que se esclarezca, para que se pueda atender
esta situación grave, para que sepamos dónde están, cómo están, y rescatarlas de las situaciones de trata probablemente, o muy seguramente en las que se encuentran. De enero a julio del 2021, solamente en este periodo de tiempo, fueron 2.182 niñas y adolescentes desaparecidas. A la fecha, este año, tenemos ya 121 feminicidios. Sabemos que el grupo etario más perjudicado en esta situación horrenda y máxima de violencia contra las mujeres son mujeres muy jóvenes que van desde los 18 años, incluso antes, hasta los 30 años, ¿no? Y en relación a las escuelas, según los estudios de UNICEF del año 2020, 71% de adolescentes piden baños que garanticen privacidad, comodidad y limpieza, ¿no? Estos baños diferenciados por sexo, que son una de las condiciones mínimas, no solamente para garantizar la salud ante y prevenir la COVID, sino para también prevenir la violencia de género, ¿no? Servicios diferenciados. Y otra de las situaciones de violencia que enfrentan la población LGTBI es su reconocimiento, su visibilización, su reconocimiento como personas sujeto de derechos. Luego de mí hablará una compañera religiosa, y creo que es muy importante, para mí lo ha sido, saber que hace pocos días el Papa ha señalado la necesidad de garantizar los derechos de las personas LGTBIQ, que forman parte también de la población estudiantil en la educación básica regular y de todos los espacios de la vida, porque siempre hubo la diversidad, y es fundamental que puedan ser reconocidos. Esta es una población, junto a las mujeres, muy violentada. Podemos constatar la violencia hacia niñas y mujeres en cifras flagrantes y dolorosas como las que acabamos de ver, pero también las vemos en las formas de discriminación, esas que se invisibilizan, que se naturalizan en la vida cotidiana, en nuestras familias, en nuestras comunidades, ¿no? Acá claramente, cuando vamos a comprar ahora que se acerca la Navidad y hay esta euforia de regalos, ojalá que no tanto este año, esta diferenciación, esta socialización diferenciada por género que va educando en mandatos y en roles que discriminan, que subordinan a niñas y mujeres, ¿no? Y también la violencia de género que se da en la vida cotidiana, en un conjunto de refranes, en las canciones, la violencia estructural que vemos constantemente en los productos llamados culturales, aunque podríamos discutir mucho si realmente muchos de ellos son realmente productos culturales, ¿no? Que se expresa, yo solamente he puesto algunos acá, que se expresa además en un conjunto de percepciones que las propias, en este caso, por ejemplo, adolescentes o mujeres, tienen sobre sus relaciones de pareja, en donde se da de manera muy flagrante la violencia de género, ¿no? Mi pareja me llama tanto que no quiere que salga sin él, ¿no? Este falso amor, este amor romántico con el que se nos ha educado desde muy pequeñas a través de cuentos, a través de un conjunto de historias, de narrativas, y que también están en muchos casos en los textos escolares, que van consolidando estas percepciones de desigualdad, estas percepciones equivocadas, en este caso sobre el amor, ¿no? Mi pareja me llama cada 10 minutos para saber qué estoy haciendo. El control es una forma de violencia tremenda que luego va escalando muchas veces a formas de violencia mayores como la violencia sexual, la violencia física, ¿no? Mi pareja me revisa las redes sociales porque se preocupa por mí, etcétera, ¿no? O me dice que soy afeminado y la vergüenza de la familia para personas no heterosexuales. Pero además, esta discriminación, esta subalternización y esta invisibilización de las mujeres se da en la academia y se ha dado a lo largo de la historia en las epistemes androcéntricas, ¿no? La historia, las artes, la ciencia, la filosofía, y han invisibilizado a las mujeres. Desde hace algunas pocas décadas, justamente el movimiento de mujeres, pero también desde la academia, las mujeres han venido reivindicando la contribución de las mujeres a las ciencias, a la historia, a la política, a las artes. Entonces, ¿qué entendemos por violencia de género? Hace un momento Beatriz señalaba a Belén do Pará, que es esta Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ¿no? Del año 1994. Y esta definición además es la que se encuentra en esta importantísima ley muy reciente del 2015, la ley 3334,
3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Beatriz en su momento lo señalaba, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por violencia contra la mujer? Cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico en la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto que para nosotras seguramente, y nosotros que estamos en este conversatorio, es muy claro y muy evidente, no lo es necesariamente para todas las familias, para todas las comunidades en nuestro país. Hay mucha naturalización, mucha tolerancia, mucha validación de la violencia. Justamente las desigualdades de género son tan perdurables y son tan fuertes porque hemos naturalizado, normalizado situaciones de violencia, el supuesto coqueteo, las cosas que se nos dice sobre nuestros cuerpos en la calle, en nuestras familias y en la escuela, quedan impunes y están totalmente naturalizadas. Es más, creemos que nos dicen eso porque somos bonitas, y esto es muy grave en el caso de niñas y adolescentes. Entonces es muy importante que la escuela eduque en que esas formas que consideramos que son naturales y que son propias del hecho de ser mujer, son formas de violencia, ¿no? Y la violencia de género incluye a todos los géneros. Sin embargo, somos las niñas y las mujeres las que sufrimos en una mayor medida, muchísima mayor medida, esta violencia de género, sin distinción de edad. Nos pasa a todas, más a las niñas, a las adolescentes, sin duda, sin distinción de origen étnico-cultural. Se da en población indígena, no indígena, en el ámbito rural, en el ámbito andino, en todas las clases sociales y en toda área geográfica. Y por eso es muy importante, no voy a hablar de eso, pero un enfoque interseccional también en la educación. Entonces, el derecho a una vida libre de violencia de género implica un cambio cultural, y por eso es tan importante la educación y la participación de la educación en transformar estos patrones culturales, ¿no? Como decíamos hace un momento, se trata de transformar estos roles, mandatos, expectativas de género que se tienen en la familia. Si nació niña, bueno, te va a cuidar en tu vejez, pero qué pena, qué hombre le tocará en la vida y seguramente va a sufrir, ¿no? Si nació hombre, bueno, va a perdurar tal, y entonces si nació hombre, si nació mujer, vamos a tener ayuda en la casa desde muy pequeñas. En fin, todos estos roles y mandatos que están a la base de las desigualdades y de la subordinación de las mujeres, y que son la causa finalmente de la violencia de género. Pero además tenemos a mujeres objetos sexuales en los medios de comunicación social. Los medios de comunicación asumen el cuerpo de las mujeres y proyectan el cuerpo de las mujeres como eso, como objetos. Estamos presentes en todas las publicidades, como esta, de ladrillos y material de construcción, como objetos sexuales destinado para el consumo de los hombres, ¿no? Y esto hay que desnaturalizarlo. Desde la escuela hay que cuestionar, hay que mirar críticamente esta publicidad y los culturales que tenemos cotidianamente. Comprobamos una misoginia, ¿no?, de muchos filósofos, de muchos autores. No me voy a detener en eso ahora, a lo largo de la historia, y también la invisibilización del aporte de las mujeres al conocimiento. Esta señora, Micaela Bastidas, muy recientemente en la historia del Perú, hace un momento Beatriz decía que 40 y 50 años a la historia de la humanidad es muy poca, y en nuestro país recién, en la reforma educativa, en los inicios de los 70, comenzamos a visibilizar a algunas mujeres en nuestra historia, ¿no? Muchas de ellas lamentablemente, bueno, se visibilizaban, pero como compañía, como esposas de alguien. Pero bueno, comenzamos a conocer a algunas mujeres en nuestra historia. Y por otro lado, la escuela, lamentablemente, en muchos casos, en gran medida, es un espacio de reproducción de estas desigualdades y de otras, también de racismo, también de clasismo. Y aquí presentamos el imperativo de que la escuela, como espacio fundamental de socialización, de construcción de aprendizajes, de formación integral de las personas, y como un espacio de encuentro y de socialización de la diversidad, tiene que cumplir con su rol de transformar mandatos y roles que perpetúan la violencia de género, ¿no? Y otras violencias también. Entonces, bueno, rápidamente este gráfico: la violencia de género se articula a la violencia estructural, a la violencia simbólica en las diferentes dimensiones de nuestro país, en las normas, que bueno, que recientemente han cambiado, pero hasta hace muy poco esas normas, como muy bien ha señalado Beatriz, no visibilizaban ni reconocían la violencia hacia las mujeres.
Y esta violencia de género se da contra lo femenino en general y contra lo masculino no hegemónico, ¿no? Es decir, los chicos, los niños y los varones, adolescentes que tienen características, entre comillas, consideradas como femeninas, ¿no? Un chico que quisiera ser educador de niños y niñas en educación inicial, un chico que le gusta el arte, la poesía, que es más tierno que otros, que no le gusta tanto los deportes de mucha competitividad, será considerado eh, femenino y por lo tanto denigrado y discriminado, ¿no? Y también la violencia de género se da contra la violencia contra lo no heterosexual. Entonces, rápidamente, ¿qué normativas tenemos vinculadas a educación? Bueno, muchísimas. En el marco internacional tenemos a dos muy fuertes, que son la Declaración de Incheon en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 señala claramente, y esto está muy bien explicitado en el Observatorio de Políticas Educativas de nuestra universidad. Recordemos que nuestra universidad, Antonio Ruiz de Montoya, tiene la cátedra UNESCO. Señala que garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas implica necesariamente incorporar el enfoque de género en las políticas educativas. El Perú ha suscrito los ODS, también ha suscrito la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que recomienda claramente que el rol de la educación es la transformación de patrones culturales que reproducen situaciones de violencia, ¿no? En términos de la normativa nacional tenemos una larga normativa, ¿no? No solamente referida estrictamente al sector de educación, pero si vemos el conjunto de normativas, como hace un momento ha señalado Beatriz, la ley contra la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la ley que fomenta la reinserción por embarazo en las escuelas, la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, el Plan, etcétera, identifican a la educación como el derecho, como el sector, pero como la principal estrategia para transformar los patrones socioculturales que reproducen situaciones de violencia. Entonces, y también está en la Ley General de Educación, ¿no? Las y los educadores, mis colegas, pueden tener posturas diversas sobre respectos temas, pero como funcionarios públicos y como actores fundamentales para garantizar una educación protectora, segura y libre de toda forma de violencia y violencia de género, es absolutamente necesario que cumplan con estas finalidades y sentidos de la educación pública, de la educación como derecho. ¿Qué implica la seguridad y protección para niñas y adolescentes, ¿no? Este imperativo de la escuela? Bueno, en principio, quiero señalar estas importantes consideraciones que nos aporta la red de educación de la niña, la red Florecer, ¿no? Generan educación por tres razones fundamentales. Una primera, por la convicción del compromiso para un mundo más justo y humano. No va a poder, como decía Nino hace un momento, no podemos tener un mundo democrático, un país democrático, una convivencia igualitaria y un desarrollo justo para todos los seres humanos si no incorporamos el enfoque de género, porque el enfoque de género nos permite precisamente visibilizar, cuestionar y proponer alternativas a las desigualdades de género. Es una exigencia jurídica y ética, como lo hemos visto hace un momento en todos los compromisos normativos, y además porque las desigualdades en género y las brechas de educación en género persisten y con la pandemia se han agudizado. La educación, decíamos, es un espacio no solamente de construcción de aprendizaje, sino es un espacio de socialización que lamentablemente reproduce la discriminación de género en muchos o en la mayoría de los casos, ¿no? Y su finalidad, una de las finalidades fundamentales es la construcción de convivencia democrática, libre de toda forma de violencia, es decir, construir relaciones igualitarias entre los géneros. Decíamos hace un momento que la educación es un derecho fundamental que nos permite alcanzar otros derechos y una estrategia, y la estrategia más importante para construir la igualdad de género entre los seres humanos, ¿no? Forma a las personas, puede promover y debe promover que las personas se conciban a sí mismas como iguales en derechos a otros, que reconozcan y visibilicen las diversidades y que esas diversidades sean acogidas, valoradas y respetadas, ¿no? Equilibrar las relaciones entre los seres humanos. En suma, el enfoque de género propone mirar con lentes de género las rutinas, los procesos, los espacios, los aprendizajes, las interacciones que permitan comprender las dinámicas y sentidos de la escuela, de construirla, ¿no?, críticamente, de manera argumentada, informada,
para proponer y construir desde las políticas educativas y las políticas intersectoriales y los actores una pedagogía en y para la igualdad y la justicia, una escuela segura y libre de violencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los docentes? Y con esto ya voy terminando. Tenemos que estar atentos a los factores de riesgo para prevenir. Yo quiero poner un énfasis en la prevención. La escuela tiene que ser un espacio básicamente para prevenir y transformar esos roles y mandatos. La prevención implica transformar esos roles y mandatos. No podemos prevenir solamente con normas punitivas, o mejor dicho, no podemos prevenir con normas punitivas. Tenemos que transformar las maneras en que nos concebimos hombres y mujeres a nosotros mismos y transformar estas relaciones entre los géneros, ¿no? Construir interacciones democráticas, fomentar participación y autoridad estudiantil, romper con esta mirada adultocéntrica que concibe a los niños, niñas y adolescentes a veces como seres que obedecen o que solo tienen que obedecer, o el principal rol es obedecer a los adultos, sino como seres completos con características propias de su tiempo y desarrollo y de características propias del entorno cultural en el que se desarrollan, ¿no? Es importantísimo la enseñanza en y desde los derechos. Niños, niñas y adolescentes en nuestro país no necesariamente saben, reconocen claramente y de manera práctica qué significa el derecho al buen trato, qué significa el derecho a una educación de calidad, una educación segura, una educación protectora. Y esto es importantísimo. Además, tener claramente los sistemas de protección para la prevención y atención, y sobre todo para la prevención, tener protocolos claros, ¿no? Entonces, hay dos aspectos fundamentales, ya casi para terminar, que la escuela tendría que asumir para contribuir a la transformación de mandatos y roles de género que reproducen la violencia hacia niñas y mujeres adolescentes, ¿no? Y mujeres en general. Respecto a las niñas y mujeres, empoderarlas, ¿no? Tenemos que hacerlas conscientes de sus derechos, desnaturalizar la violencia y promover su autonomía y la autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas. Y en los chicos, porque este es un trabajo, el género es una categoría relacional y se requiere trabajar con las chicas y también con los chicos, y la escuela es un espacio privilegiado para ello, es necesario promover nuevas masculinidades que rompan con los mandatos de masculinidad hegemónica, estas con las que hemos educado a los varones en esta sociedad machista y patriarcal, considerándolos superiores, validando la agresividad y su hipersexualidad, entre otras cosas, ¿no? Romper con estereotipos de género es una tarea fundamental, cambiar el lenguaje, no solamente trabajar el lenguaje inclusivo, sino romper con un lenguaje que estamos permanentemente señalando estereotipos hacia las mujeres, cuando decimos que las mujeres son lindas, pero casi nunca les decimos que son inteligentes, fuertes y valientes, ¿no? Cuando decimos que los chicos son fuertes, pero nunca decimos que son tiernos, comprensivos y que cuidan la vida. Confrontar discursos sexistas, presentar modelos alternativos de ser hombre y de ser mujer. Las y los docentes tenemos que constituirnos desde un compromiso personal en nuestras vidas como hombres y mujeres, como seres humanos igualitarios, alternativos, desmontar patrones discriminatorios de belleza, ¿no? Visibilizar el aporte de las mujeres al conocimiento, como le decíamos hace un momento, fortalecer nuestros cuerpos, sobre todo en el caso de las mujeres, que se nos impide desde muy niñas desarrollar la fuerza, la competitividad, ¿no? Promover proyectos de vida y autonomía, en particular para las niñas. Educación sexual integral fundamental, la ESI. En junio de este año se han promulgado los lineamientos para la educación sexual integral en toda la educación, y es fundamental porque es una de las principales estrategias contra la violencia de género, y conocer los diversos mecanismos e instituciones de protección frente a la violencia. Todas las niñas, todas las adolescentes, todos los niños y todos los adolescentes tienen que conocer que la garantía de su derecho a la protección y una vida libre de violencia es responsabilidad del Estado y todas las acciones del Estado, y tienen que reconocer cuáles son esos mecanismos y cuáles son las instituciones que los protegen, ¿no? Tener afiches como estos son importantes en las escuelas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por tu exposición sobre cómo hacer de la escuela y de nuestra sociedad civil, en realidad, un espacio para promover igualdad de género, empoderar, como decía en esta última lámina, a las niñas y a las mujeres, y promover nuevas masculinidades, ¿no? A lo largo de nuestra historia, la violencia contra la mujer y la diversidad sexual nos acompaña, ¿no? Las sociedades han discriminado y han violentado a
a estas poblaciones, situando a los varones en una posición superior en todas nuestras instituciones, en todas nuestras relaciones, y tu ponencia y este espacio nos permite también ser críticos con eso y también poder pensar nuevas formas de construir relaciones igualitarias. Entonces, para seguir pensando en otra institución donde podemos promover espacios igualitarios, vamos a conversar con Rosaura González sobre la mujer y la iglesia, ¿no? Ella es religiosa teresiana, psicóloga y psicoterapeuta y docente de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y amiga del Instituto de Protección al Menor de la Ruiz. Nos acompañó también en el lanzamiento del instituto y le agradecemos nuevamente por su ponencia aquí. Bienvenida, Rosaura. ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Para ustedes, aquí ya es de noche. Mucho gusto de estar con ustedes. Voy a compartir pantalla. Y bueno, pues este tema es un poco, digamos, peliagudo, ¿verdad? Es muy peliagudo, pienso que en la iglesia sobre todo. De lo que ustedes han hablado, las otras dos ponentes, pues una pregunta importante es, ¿en esas marchas hubo alguna religiosa? ¿O las religiosas no son mujeres que se manifiesten? Y otro tema importante es la naturalización que hablaba nuestra maestra, ¿verdad? O sea, la naturalización de el abuso, de la diferencia, de la marginación de la mujer. Y de hecho, bueno, historia, en inglés, his story, ¿no? La historia de él, no de ella. Y en la iglesia, pues esto ha sido muy fuerte. Yo espero hablar hacia adentro. O sea, a veces, ¿qué quiero decir? Es decir, hablar hacia adentro de la iglesia. Nosotros podemos criticar a nuestra familia con nuestros familiares, ¿verdad? Pero no nos gusta que nos critiquen de fuera. Entonces, pues son temas importantes que también a veces la crítica de fuera nos ayuda a mejorar y a cambiar. Entonces, bueno, pues es un tema peliagudo. Para mí, el lugar de la mujer en la iglesia es una asignatura pendiente. Es decir, todavía no se da esa convergencia entre lo que dice la fe, los discursos y la realidad. O sea, no hay convergencia. Yo hice este pequeño esquema que es lo que quiero presentarles y bueno, pues vamos adelante. Una brevísima introducción, ¿no? Es, a pesar de que partimos en la iglesia de una antropología teológica común, es decir, hombre y mujer hemos sido creados por Dios y tenemos la misma dignidad. ¿Quién no ha oído este discurso? Mujer y hombre somos imagen y semejanza de Dios y por tanto los dos representamos a Dios. Esto es un discurso, pero en la realidad la concepción cultural de lo que es una mujer ha sido más fuerte de lo que nos dice la fe. Es decir, las tradiciones y la cultura, el cómo se ha hecho nuestra cultura latinoamericana, hija de una conquista donde la mujer pues cargó mayormente con todo esto. Ahí ha habido una cultura machista tan fuerte que ha impregnado
no solo nuestras culturas, sino a la iglesia, y se ha convertido en clericalismo, ¿verdad? Entonces, bueno, solamente para decir algo, la lectura y la interpretación de la Biblia hasta hace poco era solo permitida a los varones, porque además de que no había mujeres que pudieran estudiar. De hecho, en la gregoriana, alguna mujer cuando empezó se tuvo que disfrazar de varón para poder estudiar. No era permitido. Leída desde la perspectiva en muchas ocasiones de una forma patriarcal que devalúa y margina la escena histórica de las mujeres, las hace invisibles. Nuevamente es his story, Abraham, Moisés, Jacob, etcétera, etcétera. Todos son padres en la fe. Alguna que otra perdida, ¿verdad? Que aparece por ahí. Esta forma de leer parece una fuente de legitimación de la marginación de las mujeres y de una violencia contra ellas. De hecho, vamos a hablar de 3 mujeres muy importantes en la Biblia. Eva, que tiene la culpa de todos los pecados del mundo. María, la mujer, hasta hay una canción irrayungibile, o sea, la que no podemos llegar porque ella es inmaculada, maravillosa, no es una mujer que camina con nosotras. Ella es santa y pura, casi todas las demás, casi prostitutas, ¿verdad? En el rito del matrimonio también hay un texto de la liturgia, se sigue leyendo y ofreciendo ese texto. Yo pediría que se cambiara, en el que San Pablo afirma que el varón es la cabeza de la mujer. Y en el contexto de una cultura patriarcal y machista en la iglesia, esto sigue legitimando la superioridad del hombre sobre la mujer. La devaluación y el prejuicio de la mujer ha sido fomentada lamentablemente por la tradición de la iglesia. Lo digo con gran dolor en mi corazón, porque esto va contra, o sea, no hemos dejado que el evangelio impregne este aspecto, ¿no? Y está en la memoria cristiana del pueblo de Dios. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino decía que la mujer es un varón equivocado y fracasado, un error de la naturaleza. San Juan Damasceno, la mujer es una burra tosuda, un gusano terrible en el corazón del hombre, hija de la mentira, centinela del infierno. Ella expulsó a Adán del paraíso. Es que hasta da risa leerlo. El marido ama a la mujer porque es su esposa, pero la odia porque es su mujer. Soberana peste es la mujer, dardo del demonio. Por medio de la mujer el diablo ha triunfado de Adán y le hizo perder el paraíso. O sea, la mujer es la culpable de esto. Esto parece que no, pero está en el inconsciente y ha llegado muchas veces hasta nuestros días. En el siglo XVI, en el que se hizo la reforma de la iglesia, la reforma luterana, digamos, y la contrarreforma, ¿qué sucedió? En la contrarreforma, la iglesia luterana se abrió a que las mujeres pudieran estudiar y pudieran leer la Biblia y predicar la Biblia. Entonces, fomentar esta promoción de las mujeres como que olía a una herejía, ¿verdad? En la Iglesia Católica. Entonces, no retrocedimos muchísimo más. Si en el siglo XIII la mujer tenía un espacio mucho más abierto, a partir del XVI, que también, digamos, es la conquista en América Latina, bueno, pues ha sido terrible. Entonces, Fray Luis de Granada escribió un libro que se llamaba La Perfecta Casada, pero con este libro fomentó lo que significaba la santidad de las mujeres. Entonces, la virtud de vida era el silencio, hablar poco. Eso que, calladita estás más bonita, ¿no? Que se dice. Bueno, pues es esto, el estar callada, el no manifestar lo que sabes, cerrar la boca. La naturaleza hizo a las mujeres para que encerradas guardasen la casa y cerrasen la boca. No les dio posibilidad
les limitó el entender y por consiguiente les tasó las palabras y las razones, ¿no? Entonces, pues tenemos una herencia muy terrible. Y el libro más famoso de oración, escrito por Francisco de Osuna en 1531, justifica la violencia contra las mujeres. Es terrible, para someterlas bajo la mano de su marido. Fíjense este párrafo. Desde que vieres a tu mujer, castellano antiguo, andar muchas estaciones, o sea, que sale, darse a devoterías, o sea, que sale a la calle, a la iglesia, que rezaba el Vía Crucis, que presume de santa, ciérrale la puerta. Y si esto no te bastare, quiébrale la pierna, si es moza. Que coja podrá ir al paraíso desde su casa sin andar buscando santidades sospechosas. Bástele a la mujer oír un sermón y hacer, si más quiere, que lean un libro mientras cose, mientras hila, y a sentarse bajo la mano de su marido. O sea, estos textos nos parecen escandalosos, pero son terribles, terribles y están, digamos, ahí y han llegado muchas veces hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Las instituciones de mujeres consagradas en la iglesia. Bueno, voy a hablar de la vida religiosa. ¿Cómo se puede favorecer la violencia contra las mujeres? La formación y las religiosas abusadas. ¿Cómo se favorece la violencia contra las mujeres a nivel institucional? Bueno, pues mediante un sistema que permanece hasta nuestros días, jerárquico, en el que hombres y mujeres no pueden tratarse como iguales. No hay paridad. No hay paridad en nada. Porque simplemente por ser ordenado, eres quien manda. En nuestra iglesia solo mandan los hombres. Hasta ahora, ¿verdad? La vida consagrada femenina en la iglesia dependía de un centro, depende de la Congregación para la Vida Consagrada, donde hasta hace poco solo había varones. Y la mayoría de consagradas son mujeres. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, les voy a poner aquí unos datos para que vean. Los varones religiosos en el 2021 son 50,295. Las mujeres religiosas en el 2021, que han disminuido muchísimo, son 630,099. Fíjense, en el 2013, 600,094. No, 694,000, perdón. 642,000 en el 2019. Sacerdotes en el mundo son 414,336. O sea que sumando a los varones religiosos con los sacerdotes, todavía les ganamos en muchos números. Y esto nos dice algo, ¿verdad? Eran solo ellos en la Congregación para la Vida Consagrada quienes decían y autorizaban no solo lo que podían hacer las mujeres, sino la reglamentación, la forma de vivir los carismas. Las mujeres tantas veces se han debido amoldar al trato de los hombres y someterse a su autoridad, y esto justificado como la voluntad de Dios. Las mujeres consagradas son números en la iglesia, ¿verdad? No tienen un espacio de palabra, ni de opinión, y ni de presencia dentro de la iglesia. Hasta ahora, solo sabemos de las religiosas el número. Y dicen que esto también es un misterio para la Trinidad. Somos muchas, ¿verdad?, que no saben. Solo 3 mujeres tienen nombramiento de autoridad dentro del Vaticano para un servicio universal y todas han sido nombradas este año. De ellas conocemos sus nombres. Las demás son números. Sometidas a los varones. Esto ha condicionado obviamente el estilo de vivir un carisma. Si conocen, si leen la historia de Mary Ward, es una mujer que vivió a finales del 17, a principios del 17, perdón, y hasta el día de hoy su congregación no ha podido tener el nombre que ella quiso que tuviera. ¿Por qué?
por la marca de género. Hay congregaciones y órdenes femeninas actualmente que no se pueden gobernar autónomamente y dependen en su totalidad del general de la orden masculina. También la forma de vestir ha sido condicionada por ellos. Se tenían que cubrir al máximo porque eran culpables de la seducción o las provocadoras del mal si los varones sentían atracción hacia ellas. Las relaciones mujer-varón en la iglesia, entre las religiosas y sacerdotes y también entre las laicas, ¿verdad? Y los laicos, que también son a veces más clericalistas que el mismo clero, que lo ponen aquí, ¿verdad? Siempre el varón ejerce el rol de autoridad. Siempre. Entonces como son los únicos que gobiernan, la mujer siempre está sometida y su estilo de liderazgo suele ser muy clerical, centralizado y jerarquizado, en el que se enfatiza la desigualdad. Ha habido fundaciones que son más para servir a sacerdotes y a obispos que al pueblo de Dios, ¿verdad? Que se pide a las religiosas que estén a su servicio y también ayudar en las parroquias. Ellas suelen ser las sirvientas del sacerdote o del obispo. Le lavan, le planchan, le cocinan, le limpian la casa, la iglesia, atienden la catequesis, la sacristía y reciben sueldos irrisorios en comparación de los que recibe el sacerdote o el obispo. Parece que las religiosas no tienen necesidad ni de salud. Son como ángeles, ¿verdad? Son como ángeles. No necesitan cuidar su salud, su vestido, su alimento. No necesitan estudiar, por favor, no. No necesitan vacaciones, ¿no? Y todavía peor, si se encuentran trabajando en una parroquia donde además el que paga es su director espiritual, su confesor, bueno, pues se encuentran a veces atrapadas en unas situaciones terribles de abuso de poder, de abuso de conciencia y de abuso sexual. ¿De qué viven las religiosas? Las congregaciones religiosas, a diferencia del clero, no reciben ningún salario. Muchos sacerdotes están organizadas, las diócesis, y reciben un salario. Además de que venden se les pagan los sacramentos, ¿no? Las religiosas, cada congregación se tiene que apañar, arreglar para ver cómo subsistir y hallar la forma de articular la relación entre vida y trabajo. Estas religiosas, por ejemplo, que son reales de un monasterio, entraron a concursos, canto, bueno, hicieron de todo hasta que tuvieron este tractor, porque su única manera de subsistir era ser campesinas, trabajar para producir la tierra. Muchas situaciones llegan a finales de meses, situaciones de pobreza que no les alcanza y se ponen en riesgos graves que pueden sufrir todo tipo de abusos para salir adelante. Algunas congregaciones envían a las hermanas a estudiar fuera sin proporcionarles los medios necesarios porque no los tienen, ¿verdad? Y son ellas las que deben de procurárselos, a veces llegando a otros países. Y se ven obligadas a buscar un trabajo pidiendo ayuda a sacerdotes, que muchas veces se convierte en un abuso, no solo a nivel económico, o sea, porque tengan los estudios, tienen que servir, ¿verdad? Sino también abuso de conciencia y sexualmente. Y lo peor es cuando ha habido algunos sacerdotes que, habiendo abusado sexualmente de las religiosas, les obliga a abortar. Terrible pecado. En la India se acaba de hacer un estudio de la violencia que sufren las religiosas. Este fue en el 2021. Y las preguntas fueron enviadas a 500 madres superioras, respondieron 121, por tanto, vale la encuesta, 25% respondió. Algunos aspectos importantes aparecían. Bueno, lamentaciones en relación a los sacerdotes por la asignación no solamente de trabajos humildes, sino por exigirle frecuentemente un trabajo gratuito y obligatorio, que son como ángeles, ¿verdad?
no se cansan tampoco. Y en caso que hubiera una retribución, era de muy bajo salario. Están reportados y documentados casos donde algunos sacerdotes, cuando las religiosas se quejaban o manifestaban algún desacuerdo con ellos, eran amenazadas con no darles los sacramentos. También se manifestaba una clara prevaricación de sacerdotes y obispos en las que se les quitaba terrenos y propiedades a congregaciones femeninas sin respetar el derecho a la propiedad. Además de constatar estos abusos de poder, había denuncias de abusos de conciencia, abuso espiritual y abusos sexuales. La explotación al servicio del clero. No se les da las mismas oportunidades para estudiar y formarse. Casi todas las instituciones, digamos, que promueven bolsas de estudio, solo es para sacerdotes. Las religiosas pagamos el diezmo a la iglesia, pero ese diezmo que es para la iglesia jamás es retribuido con una beca para una religiosa que vaya a estudiar, no. Todas son para los sacerdotes. Hasta finales del 19 y principios del 20 las mujeres no podían estudiar y las religiosas menos. Solo se alimentaban de lo que decían sus directores y espirituales y capellanes. Muchos sacerdotes y obispos las devalúan refiriéndose como las monjitas. ¡Ay, las monjitas! Las ven como menores de edad con desprecio. Sin embargo, son ellos mismos los que han provocado que muchas mujeres consagradas lleguen a este estado, ¿verdad? De falta de formación, etcétera. Bueno, y como no han sido formadas, pues al mismo tiempo ejercen la autoridad muchas veces cuando están en sus congregaciones de la misma manera, fomentando relaciones infantiles de dependencia y un liderazgo dominante y autoritario. ¿Por qué? También por falta de formación. Y ya que las mujeres no pueden predicar en la iglesia, pues sigue la lectura y la interpretación bíblica del magisterio solo desde la perspectiva de los varones. No tenemos voz. Y lo último ha sido en 2019, cuando el Papa admitió públicamente la existencia de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes y obispos contra monjas y religiosas, sobre las que estos tenían autoridad eclesiástica. Y utilizó incluso la expresión de esclavas sexuales y admitió que el problema era conocido desde hacía años. Se han confirmado abusos sexuales en muchos países, de religiosas en muchos países, ¿verdad? Ahí tienen los nombres. Véanlas. En 1994, la monja irlandesa Maura O'Donoghue, que murió en 2015, era médico misionera, denunció los abusos. Hizo un estudio desde 1958 hasta 2003 y elaboró un informe detallado de los abusos que ella misma había podido documentar de sacerdotes a religiosas en 22 países. Ahí los tienen. Botswana, Burundi, Colombia, Ghana, India, Irlanda, Italia, Kenia, Lesoto, Malawi, Nigeria, Papúa New Guinea, Filipinas, Sudáfrica, Sierra Leona, Tanzania, Tonga, Uganda, Estados Unidos, Zambia, Zaire, Zimbabue. En una diócesis de Malawi, 29 monjas de una misma congregación quedaron embarazadas en 1988 a causa de abusos de diferentes sacerdotes. Cuando la superiora denunció el hecho al obispo, este no solamente no confrontó a los sacerdotes, sino que la obligó a dimitir de su cargo. Vamos a ver hay algunas denuncias y muy pocas llegan a conseguir justicia. Es muy pequeñito. Importa que se me echen encima o lo que pase. Pero no, basta ya. Basta ya.
al verlas, perdón. Durante décadas sufrieron humillación, fueron testigos Oh, qué barbaridad. de abusos de poder, fueron víctimas de abuso sexual. Ellas, más que monjas, hoy se sienten mujeres que tienen que defender sus derechos y levantar la voz, vienen saliendo de la nunciatura apostólica. ¿De qué se trata esta historia? Aquí comienza Informe Especial. Todo el mundo el que quería entrar. Si quiere saber más, hasta la basura, si quiere. Entraba. ¿A qué tienen que ir los curas? A un convento a refugiarse. De monja, más encima. Y la primera vez que me vio en Molina, salió de su habitación que estaba al lado de la sacristía y me preguntó cómo me llamaba y si yo era la nueva. Entonces yo le dije, me llamo Eliana, vengo de Granil, le dije lo que era. Me queda mirando y me dice, así, me dice, esos senos están muy abajo, y después así, para arriba. Me acercó a su pecho, y después de darme besito. ¿Es normal que le den besos a las monjas en la cara llegando a los labios? ¿Un cura? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde? Ah, y me zafé porque yo me di cuenta, me dio asco, me di cuenta. Dije, chuta, usted cura. Dije, padre, disculpe, me está llamando la madre. ¿Y sabe qué me responde el cura? Ya, anda, hija, pero vuelve luego. Disculpen la palabra. ¡A la cresta! Ah, ya lavarme las manos bien lavadas con jabón y la cara. Porque un cura me manoseó. Ah, un cura. El lugar de las mujeres es un lugar que todavía este desafío en la iglesia es pendiente. O sea, y esta respuesta no parte solo de la ética, como son los derechos que obviamente tienen que estar, sino desde una antropología teológica común. Es decir, las mujeres somos imagen y semejanza de Dios igual que los varones. Entonces, aquí no ha llegado el evangelio. No ha llegado a evangelizar este aspecto de la igualdad de género, ¿verdad? Se podría erradicar el clericalismo, o sea, ¿qué propuestas hago? Ya voy a terminar. Fomentar para relaciones más paritarias, bueno, pues en las parroquias, desvinculando el ejercicio de poder y de autoridad del sacerdote con su vocación de servicio. O sea, ya se hace en muchas parroquias, en Alemania, en Suiza, ¿verdad? Que el sacerdote no tiene la última palabra, sino forma parte de un consejo y puede haber alguien que esté al frente. Pueden ser religiosas, religiosos, hermanos, laicos, ¿verdad? Entonces, bueno, se incluye a mujeres aquí. Se ha comprobado que esto ayuda al sacerdote a ejercer su ministerio como un servicio. Y es un cambio estructural que ayuda a disminuir la excesiva distancia asimétrica de los sacerdotes hacia el pueblo de Dios y a participar con las mujeres. No todos están de acuerdo, de hecho, salió un documento que no está muy de acuerdo con esto, pero pues tenemos que pelearlo, ¿verdad? La participación de mujeres consagradas en espacios de toma de decisión de la iglesia, ahora que es el sínodo, los sínodos de la sinodalidad, debemos de participar todas y de dar nuestra palabra, ¿verdad?
Solo hay 3 mujeres que tienen un cargo, que tienen nombre, las demás somos números. La promoción y apoyo de la formación de religiosas en las diócesis a nivel general, en toda la Iglesia Universal, se deben de promover bolsas de estudio para religiosas y que se les dé el espacio en sus congregaciones para poder realizar estos estudios. Que las mujeres religiosas y laicas preparadas también puedan dar las homilías, ¿por qué no? En el principio de la iglesia así era, participaba el pueblo de Dios y así se tiene un espacio público y oficial donde la mujer puede dar su voz, su palabra. Que en los seminarios las mujeres religiosas y laicas preparadas también participen en la formación de los seminaristas, porque los futuros sacerdotes conocen a las religiosas que les sirven, que les preparan las comidas, ¿verdad? Es importante que desde el inicio conozcan a mujeres capaces que también participan en su formación, los educan y los corrigen. No más violencia contra las mujeres en la iglesia. Muchas gracias. A ver, déjame que me salga. Ay, no me puedo salir. Déjame dejar de compartir ya. Sí, ahí, Ya. justamente. Genial. Muchas gracias, Rosaura. Miren, estamos con el tiempo bien justo. Gracias por tus reflexiones. Pero quisiéramos cerrar este espacio haciéndoles una pregunta. Yo voy a elegir de todas las que hay aquí, una para cada una. Y, y vamos conversando, ¿no? A ver. Nos preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de educación se debe dar en colegios, escuelas superiores, mejor dicho, talleres con respecto a la no violencia de género? Quizás ahí podría respondernos Yolanda de manera así sintética para cerrar esta experiencia de formación en la educación. Sí, gracias, Nino. Creo que es fundamental que la formación en género para el manejo teórico y práctico del enfoque de género se incorporen en las políticas de educación del sector de educación en la formación inicial docente, ¿no? Y también en la formación continua. Y la metodología tiene que ser una metodología deconstructiva, que es precisamente un aporte del enfoque de género. Es decir, necesitamos aplicar el enfoque de género a nuestra propia vida, al proceso de socialización en el que hemos sido educados como hombres y como mujeres, y poder identificar, cuestionar críticamente, ¿no? Con deliberación, cuáles han sido los mandatos, los roles de género con los que nos han socializado y el impacto que eso tiene en nuestras vidas. El enfoque de género solamente va a poder ser realmente aplicado si en principio lo aplicamos a nuestra propia vida, ¿no? Y entonces por eso la metodología tiene que ser primero género en nuestras propias vidas, seamos docentes, funcionarios públicos, etcétera, y luego cómo incorporar el enfoque de género a nuestra tarea concreta, en este caso, a nuestra tarea como docentes. Gracias, Yolanda. Mire, aquí había una pregunta que era como para las tres, pero yo se la paso a Beatriz porque creo que puede haber una buena intersección allí con el tema del derecho, ¿no? Nos preguntan, ¿no? Si nos podría dar su apreciación sobre la introducción de la visión indígena en temas y políticas de género. Yo creo que aquí en el país tenemos un pendiente con el tema de la interseccionalidad. O sea, ahí, digamos, hemos avanzado en visibilizar el enfoque de género, pero el enfoque de género solo. Pero todavía nos es muy difícil ver los cruces. Por ejemplo, género y etnicidad, género y edad. No es lo mismo ser niña que ser adolescente o ser persona adulta mayor. No es lo mismo ser una mujer pobre que no serlo. Tampoco es lo mismo ser una mujer con discapacidad física, una discapacidad mental. No es lo mismo estar, por ejemplo, en el marco de una institución como la que nos ha contado Rosaura, a quien le agradezco mucho la intervención, me ha gustado mucho. Yo vengo de una formación religiosa parroquial en la educación básica
y realmente es como refrescante escuchar las voces de las mujeres en la iglesia. En esta movilización que hubo en el 2016 en el Perú, habían congregaciones religiosas. De hecho, la congregación de mi colegio salió a marchar. Qué No bueno. todas, obviamente, no todas salen a marchar. Algunas, obviamente, salieron con su ropa de calle, algunas usan hábito todavía acá, no todas las congregaciones dejan el hábito, pero algunas eran claramente identificables porque están con el velo y el hábito. Entonces era muy potente porque había gente de todo, ¿no? Había las compañeras que van sin polo, con, digamos, quemando el brasier, pero también habían compañeras con su velo y su hábito, porque creo que la agenda de la violencia es transversal a muchos lugares, ¿no? Es un poco como Rosaura nos ha contado, en todos los lugares hay desafíos. Entonces, inclusive en aquellos lugares en donde en teoría el mensaje es correcto. Está pensando mientras escuchaba a Rosaura, por ejemplo, el mensaje en teoría eclesial es un mensaje de igualdad. Ya, nuestra realidad claramente no lo es. Ya, lo mismo le pasa a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos en teoría claman y gritan por igualdad, pero piensen, por ejemplo, en los escándalos que ha habido de abusos sexuales en la asistencia humanitaria, en programas de Naciones Unidas para lugares como Haití o el África. Entonces, donde ves que hay mayor necesidad, más asimetría de poder, más fácil es cometer abusos, inclusive de aquellas organizaciones que son, entre comillas, líderes en un discurso de violencia. Lo mismo nos puede pasar a todas y a todos, ¿no? Y creo que es importante, a mí me ha hecho mucho eco digamos, la intervención de Rosaura, pensar en que a veces es bien fácil decir, bueno, nosotros tenemos un carisma jesuita, somos bien buenas, ¿no? O sea, bien buenos porque el carisma jesuita nos hace bien bacanes. O no sé, pero somos cristianos, cristianas, o somos derechohumanistas, en fin, de izquierda, derecha, liberales, en fin. Y entonces ya estamos vacunados contra el virus de la discriminación y entonces ya estamos regias y no es así. O sea, hay siempre oportunidades de mejora para la interseccionalidad y para la coherencia, porque las estructuras de poder no son tan fáciles de permear. Una cosa es el discurso y otra cosa es hacerlo en la vida práctica y más en la vida institucional, en donde ni siquiera es un ejercicio individual de contrición, sino que no es fácil, sino, digamos, cambiar estructuras de poder, ¿no? Entonces, yo diría que ahí nosotros tenemos un desafío grande, no solo en cruces de variables de discriminación, sino de interiorización. Gracias. Nino, Nino. Sí, Yolanda. 20 segundos. Creo que es fundamental que podamos asumir que el enfoque de género y las transformaciones que tienen que haber entre los hombres y las mujeres, entre los géneros en una comunidad, tienen que ser deliberadas, tienen que ser asumidas y apropiadas por la misma población. De hecho, a lo largo de la historia, estos mandatos y estas prácticas han ido cambiando y somos las personas, por lo tanto, quienes asumimos esos cambios, ¿no? Tenemos agencia. Los pueblos originarios tienen también que asumir desde los aportes del enfoque de género, la lectura de sus propias relaciones de género. Y quiero solamente añadir una frase que es muy importante y que la podemos encontrar mucho en Martha Nussbaum, que es esta filósofa tan interesante, que es que ninguna práctica cultural viva la diversidad. Los pueblos somos diversos, soy una defensora de la diversidad cultural en nuestro país que me parece maravillosa. Pero ninguna práctica cultural, de ninguna cultura, puede atentar contra el derecho de cualquier persona. Genial, Yolanda, muchas gracias. Y gracias, Beatriz, también por esta como perspectiva de la interseccionalidad. Y ahora pasaría a una pregunta de la hermana Rosaura, ¿no? Que también se relaciona con lo que decía Yolanda de promover nuevas masculinidades, ¿no? Nos preguntan aquí si sabe si los sacerdotes en formación reciben entrenamiento en enfoque género, en machismo, en la iglesia. Y yo también complejizaría un poquito la pregunta, preguntándole, ¿no? O sea, ¿qué elementos tendría que tener esta formación, ¿no? Para promover la igualdad. Sí, bueno, yo antes que, obviamente, pienso que tendría que haber una formación desde el inicio del seminario, pero yo iría antes que a la formación ética de derechos, iría a la formación afectivo-sexual, ¿no? Es decir, el reconocimiento de que religiosos, religiosas, pero sobre todo, o sea, sobre todo los sacerdotes, sienten
tienen emociones e impulsos sexuales y que tienen que educarse, reconocerlos, apropiarse de ellos para vivir lo que desean vivir y no utilizar a otros, a mí me parece fundamental. Primera cosa. Segunda cosa, una persona, cualquier persona como las que estamos aquí, aunque no siga el Evangelio, si se abre a la compasión de la humanidad, a los derechos de todos, o sea, obviamente se tiene que abrir a esta verdad de igualdad. Entonces, yo, más contenidos teóricos, lo que diría, tendríamos que ir a prácticas hacia adentro de las casas formativas de varones. Por eso digo, tendría que haber mujeres ahí, ¿no? Pero no que solo les sirvan, sino, y dentro de las mujeres también una formación mucho más sólida y profunda. Ahora, yo pienso que eso sería. Quiero decir dos cositas importantes que aquí Rosana México dice, que me parece importante. O sea, María, nuestra madre, obviamente es un modelo de mujer para todas, pero a veces se pone a María tan inmaculada, tan maravillosa, tan lejana a la realidad, cuando no fue así, que no podemos alcanzarla, ¿verdad? Y yo también, yo no estoy de acuerdo, obviamente, con la promoción del aborto. Pero ahí se mezclan muchas cosas en las marchas también, que la primera, bueno, los derechos de las mujeres es muy importante, como un respeto general a cualquier persona, cualquier dignidad de persona, cualquier persona que tiene una dignidad, ¿verdad? Por supuesto, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero las situaciones a veces son muy difíciles, no lo justifico de ninguna manera, pero bueno, se mezclan también la política, pienso que a veces también se mezcla. Pero en fin, hablando del derecho de las mujeres, creo que todos nos debemos de comprometer a cualquier nivel en donde estemos, ¿sí? Una educación sexual integral en los seminarios, por supuesto, que no sea teórica, que vaya a la vida, porque de rollos, ya que no nos vengan a echar más rollos, ¿verdad? No nos hacen falta más rollos, sino testigos que vivan este aspecto. No sé si te respondí, Nino, a la pregunta que quisiste hacer, pero yo pienso que tiene que ser una educación que vaya más a la vida. Genial, muchas gracias, Rosaura. Y le doy el pase ahora a Dafne para ir concluyendo nuestro espacio de reflexión. Gracias, Nino. Gracias nuevamente, Rosaura, Beatriz, Yolanda, por este espacio que, como ya ha sucedido en nuestros anteriores webinars, nos sirve para reflexionar, para problematizar cosas y para preguntarnos más cosas y hacernos cuestiones y confrontarnos con situaciones que vemos en la realidad y que tenemos que enfrentar para poder cambiar. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a quienes nos han acompañado el día de hoy como público, como participantes. Lamentamos no haber podido responder todas las preguntas, pero han sido tan valiosas y tan interesantes las ponencias que creo que nos hemos quedado encantados, encantadas con lo que hemos escuchado hoy día. Y esperamos poder contar con las tres en algún otro momento para nuestro webinar, para nuestros webinars, para nuestros cursos, y seguir trabajando por conseguir la equidad, la igualdad y una vida libre de violencia para todos y todas.